Después de haber manejado aproximadamente 1 hora y media por autopista Cogá, nos encontramos en el estado de Yucatán. Llegamos al pueblo de Valladolid. Por ahora llegamos a un hotel que se llama El Zaguán Colonial. La verdad que está muy bueno, llegás y es estilo colonial, muy mexicano. Sí, todo color amarillo, sí, macetas, sí. Esos balconcitos bien coloniales. Tiene una pileta y toda la parte de desayunador se ve muy lindo, muy tentador. Tienen servicio de desayuno y de wifi también, que wifi ahí, según qué parte de la pieza estés engancho o no, pero la habitación está bárbara, tiene una sala de estar acá con 2 sillitas y una mesita. Vamos a pasar 2 noches y nos salió $50 la noche. ¿Y por qué paramos acá? Bueno, la verdad que alrededor del pueblo hay una cantidad de cenotes innumerables. Y además también está Chichén Itzá a media hora del pueblo. Hay muchos tours que salen de Playa del Carmen y se vienen hasta Valladolid, paran por acá, van a visitar un cenote y después van a Chichén Itzá todo en el mismo día y vuelven a Playa del Carmen o de Tulum o Cancún, depende de donde hayan salido. Y nosotros optamos por venir al pueblo a quedarnos un par de noches y poder dedicar todo un día a cenotes y todo un día a Chichén Itzá sin estar a los trotes. También es un pueblo bastante pintoresco por lo que vimos, bien colonial. Sí, vamos a empezar a recorrerlo y ver un poquito la gastronomía. Exactamente, que por lo poco que vimos promete mucho. Valladolid fue incluido en el 2012 por la Secretaría de Turismo a la lista de pueblos mágicos, en reconocimiento a su labor por preservar su patrimonio cultural. Nos encontramos en el Parque Cesal, uno de los 2 parques más grandes de la ciudad. En este parque se encuentra la iglesia más grande de la ciudad, el convento de San Bernardino de Siena. Fundado por los españoles a mediados del siglo XVI, el pueblo fue tomado por los mayas durante la Guerra de Castas, aunque posteriormente sería recuperado. Además, fue el escenario de la primer chispa de la Revolución Mexicana de 1910. Bueno, la verdad que está muy lindo el parque, es una visita obligatoria si se pasa por esta ciudad. Además hay unos puestitos y hay unos locales que venden comida. El otro día nos comimos unas crepas de Nutella con frutilla que estaban increíbles. Ahora nos vamos al parque más visitado, la plaza principal, donde se encuentra una iglesia que es muy representativa de esta ciudad. Ya nos encontramos en el centro de Valladolid. Sobre la plaza principal de Valladolid es donde transcurre la mayor parte de la vida de la ciudad y es donde se puede encontrar la mayor parte de las casitas coloniales y bien coloridas que te hacen transportarte en el tiempo. En la plaza principal vamos a encontrar una joya, tiene una historia detrás muy interesante. Nos encontramos en la plaza principal, en el Parque Francisco Cantón Rosado. Y acá frente al parque se encuentra la iglesia de San Servacio. Esto es un ícono de Valladolid y la historia es tan curiosa que en este mismo lugar se encontraba construido un templo maya. Después de la conquista, los españoles tiraron abajo ese templo y con esas mismas piedras levantaron esta iglesia. Así como esta iglesia, construyeron varias tirando templos abajo. Levantada en 1545, fue demolida y reconstruida luego de que en su interior se produzca el crimen de los alcaldes, reorientando su fachada hacia el norte.
posee 2 campanarios increíbles y un reloj que data del siglo XVIII. Es absolutamente imponente desde donde se la mire, tanto de día como de noche. Son los bancos característicos de la plaza de Valladolid. Incluso se venden como souvenirs. Alrededor está lleno de ferias y tiendas y ahora vamos a visitarlas. Las tiendas del pueblo son ideales para comprar desde artesanías locales hasta todo tipo de indumentaria y diferentes sombreros. Siendo sus precios más accesibles que en las grandes ciudades. Años, me acabo de comprar un regalito que le tenía ganas hace tiempo. ¿Qué es eso? Esto de acá es un arma maya, una daga en este caso. En ese momento las armas se hacían con obsidiana, que es una piedra volcánica que era traída del centro y del norte de México. Este material es muy filoso y también sirve para cortar la piedra caliza. Una vez calentada a una temperatura elevada, se puede cortar la piedra caliza con la obsidiana. También Martu se compró uno como amuleto. La versión más femenina elige. También puedes ver los eclipses, ¿no? Con la obsidiana. No estaba muy tentada de comprar nada, la verdad. Pero nos dice, mira, puedes ver el sol a través de esto. Lo pones a trasluz del sol y se puede ver perfectamente. Hace poco fue un eclipse solar y me lo perdí, así que con esto se ve seguro. Tal cual, tal cual. Así que bueno, esto es parte de la cultura maya. Esta piedra también dice que saca las malas energías. Y bueno, nos llevamos un lindo recuerdo sobre la cultura maya. Bueno, esta es la conclusión de Valladolid. La verdad nosotros pasamos 2 noches nada más y me parece que es un lugar que amerita para pasar 1 o 2 noches como demasiado. Sí. El pueblo es chico, muy lindo, muy pintoresco, disfrutable, pero para eso, solo 2 días. Pero muy lindo, la verdad. Me sorprendió, no me imaginaba que iba a ser así de pintoresco. Está bien, son un par de manzanas, tampoco es tanto, a medida que se va alejando de la plaza principal es otro cantar, pero es un gran lugar para hacer base, para conocer muchos cenotes acá en Yucatán y también para ir a Chichén Itzá y no andar a las corridas. Si haces como nosotros, que queríamos ir de Tulum a Holbox, Valladolid es un buen punto intermedio. Exactamente, si venís con auto es un buen punto para hacer un parate antes de llegar a Holbox. Así que bueno, esperemos que les haya gustado el video, déjenos sus comentarios si estuvieron en Valladolid y los invitamos a suscribirse al canal si no están suscritos. Ay. Bienvenidos a Holbox. La verdad que este lugar está increíble, pareciera como que estás caminando sobre el cielo.
Este lugar es un punto clave para ver uno de los mejores atardeceres